Isaías, capítulo 6, verso del 1 al 8. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Diga: Señor, llena mi casa de tu presencia. ¿Cuántos quieren que su vida se llene del humo de Dios? Diga: hoy saldré de este lugar con la presencia de Dios en mi vida. Verso 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pues oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Un evento extraordinario. El año que murió el rey Uzías. No se dice cuánto tiempo pasó desde que había muerto el rey Uzías, pero hay un hecho interesante. Fíjese. Esto ocurrió aproximadamente en el 739-740 antes de Cristo. Uzías había reinado cerca de 52 años y había sido un rey extraordinario, hasta que la prosperidad lo echó a perder. ¿Sabe? Hay gente que se echa a perder con la prosperidad. ¿Sabía eso? Son humildes, son sensibles a la voz de Dios hasta que tú te has creído. Le pasó a Uzías, ¿sabe? Pasó en el Antiguo Testamento, pasa en este tiempo y pasa también en TNT. Segunda de Crónicas 26:16, el hombre era fuerte y se sentía fuerte y comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Quiso oficiar, ¿verdad?, como lo hacían los sacerdotes. Y Azarías se puso allí y le dijo: mira, rey, tú eres rey, pero sabes, tú no puedes hacer aquellas cosas a las cuales Dios no te llamó. Y sabe, hay gente, no pasa aquí, pero solamente para que lo compartan. En hogares algunas mujeres quieren ser la cabeza del hogar. Y sabe, eso es un despropósito. Eso trae maldición al hogar. Y es un asunto solamente de tiempo para que el hogar se caiga, porque la mujer quiere llevar los pantalones en el hogar. Y eso es un despropósito. Y Uzías, que se llamaba Azarías, ¿sabe? Porque Azarías significa el Señor ha ayudado. Y es significativo porque ese era su nombre antes de ser rey. Cuando fue rey, se le cambió el nombre por Jehová es fuerte. Y ocurre también que mientras que Dios nos está ayudando, nosotros también somos humildes. Pero cuando comenzamos a hacernos fuertes, ¿sabe? Porque aquí el que mando soy yo. Nos creemos con el derecho de maltratar a nuestras esposas, de maltratar a nuestros hijos. Y entonces nos cambiamos hasta el nombre, nos llamamos Uzías. Dios es fuerte porque yo soy fuerte porque Dios es fuerte. Acá el que mando soy yo, pero sin amor. Y entonces Uzías enfrentó al sacerdote. Tenía una palita, estas cosas para presentar el incienso.
y 80 sacerdotes. Y le dijo el sacerdote a Uzías: no te corresponde a ti traer ofrendas y holocausto y mucho menos incienso. Y este hombre se enojó. Se enojó porque era el rey. ¿Sabe? Hay una canción que dice: con dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Estoy buscando la música, eso es una letra que me ha venido inspirado ahora. Y al final, porque sigo siendo el rey. Y la gente quiere ser rey. Y por creerse rey de todo, quiere hacer lo que se le antoje, violentando los principios de Dios. Y sabe, cuando nosotros violamos los principios de Dios, es un asunto de tiempo para que las cosas comiencen a caerse, a dañarse. Sabe, la maldición nunca viene sin causa. Cuando la vida cristiana comienza a menguar, comenzamos a hablar mal y a hacer cosas malas. Así pasa, así ha pasado, así pasará. No aquí, pero en otras iglesias. Y Uzías se enojó porque, sabe, cuando uno comienza a caminar en desobediencia, lo menos que se le atraviesa a uno aquí en la cabeza o en el corazón es la palabra de Dios. No, pastor, pero yo necesito tomar esa posición porque si no me pasan por encima. Y digo, pero hijo, ¿dónde está allí la palabra de Dios? Bueno, yo sé que no es como lo dice la palabra de Dios, pero bueno, yo lo decidí. ¿Sabe? Así, yo hace poco me tocó hablar con un hermano así. Y es un asunto de tiempo para que todo se caiga. Y Uzías se dijo, pues igualito voy a hacerlo. Y sabe, cuando estaba allí, porque Dios nos deja por misericordia dar 7, 8, 19 pasos, a ver si nos arrepentimos en el camino. Y entonces Uzías y se abrió paso. Y mientras que se abría paso con el incensario, le salió una marca de lepra aquí en la cabeza, en la frente. Una lepra. Ceremonialmente quedaba anulado. Ya no podía hacerlo. Y cuando el sacerdote y los 80 sacerdotes vieron eso, lo sacaron apresuradamente. Estaba leproso. Lo más triste es que Uzías tuvo que vivir apartado de su familia, apartado de los deberes gubernamentales, el resto de su vida en una casa aparte. ¿Se imagina semejante tristeza? Sí, porque la gente ahora está pulseando con Dios, ¿no? Está pulseando con la familia. No, pues hace como yo digo. ¿Y sabe cómo terminan con tristeza? Yo los he visto, viejos y solos. O viejas, porque pasa también. Viejas, no aquí, pero yo he visto unas viejas cacatúas. Y terminan solas o solos. Nadie los quiere. Ellos mismos no se soportan, ni siquiera cuando se cepillan los dientes en la mañana. Y fue este escenario que le tocó vivir al profeta Isaías. Se dice que Uzías era primo de él. Hay tantas conjeturas. Él entraba y salía del templo. Él entraba y salía a la corte del rey. Él se le acercaba y le hablaba a los reyes, es decir, tenía libre acceso a la información del gobierno y a los reyes. Pero ese año 739, 740 antes de Cristo, muere el rey Uzías muere. Y junto con la muerte, escuche, dos cosas ocurren allí. En primer lugar, ese año se establece o se inicia el Imperio Romano. Qué cosa tan curiosa. Ese año, búscalo para que tú veas. Me quedo impresionado. Pero también ocurre que es el final del esplendor de los reinados judíos. Después de Salomón se levantaron otros reyes y este rey Uzías había llevado a Israel
había llevado a Judá a grandes batallas, grandes triunfos, gran esplendor, gran riqueza. Así que tenemos a un profeta bien preocupado, bien aturdido por lo que podría pasar. Siempre que ocurre un vacío de poder, se cometen muchos excesos. Hay lo que nosotros conocemos con el nombre de anarquía. La ley nadie la respeta. Isaías temía que se desenfrenara el país, que entrara en revueltas. Y fue justamente en medio de esta crisis que él acudió a Dios en el templo. ¿Cuántos saben que hay que acudir al Señor cuando las cosas se ponen malas? Algunos dicen, no, yo no me siento de ánimo, yo mejor no voy a la iglesia. Lo decía en el servicio anterior, es como que si nosotros teniendo gripe o estando afligidos con una enfermedad, digamos, pues yo no voy al enfermo, al hospital porque me siento tan mal que mejor no voy. Eso es una locura. Hay gente que se ha sentido tan mal espiritualmente, tan mal moralmente, que dejan de venir a la iglesia. No aquí, pero en otras iglesias pasa. ¿Y sabe cuándo nosotros tenemos que buscar de Dios? Cuando hay crisis, cuando hay dificultades, con mucha más razón. ¿Sabe por qué Isaías pudo haberse quedado jugando dominó? O pudo haber contratado un paquete premium, HBO y todo lo demás, y ahí está, olvidándome de lo que está ocurriendo en mi casa. Pero él sabía que Dios tenía un plan, que Dios tenía una respuesta para él, y que el lugar proféticamente donde lo iba a recibir justamente era en el templo. Y fue allí, en medio de ese escenario, Isaías tiene una revelación de la gloria de Dios. Él había visto a Usías con una gloria. Había visto y había escuchado de los reyes de Asiria, los reyes de Egipto. Pero ahora Isaías tiene una revelación de quién es Dios. Y esta revelación de quién es Dios es más grande de lo que él se imaginaba. El trono que ve Isaías es un alto y sublime trono. Y ahí sentado el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Era más alto que todos los tronos que él había visto. Era más sublime que toda la belleza que había oído. No habían palabras para expresar lo que él estaba viendo. Y allí la presencia del Señor plenaba todo, llenaba todo, sus faldas, sus flecos, llenaban todo el templo, no solamente el lugar santo, no solamente el lugar santísimo, no solamente el atrio, todo lo plenaba. ¿Sabe? Porque en ocasiones creemos que la gloria de Dios solamente nos va a alcanzar en el lugar santísimo. ¿Sabe? Vivo yo, dice el Señor, que mi gloria llena los cielos y la tierra. Y Dios solamente está esperando que le invoquemos para revelarse en nuestra vida. No importa que estemos en lo profundo del mar, allí el Señor nos asirá con su mano poderosa. Allí vio Isaías al Señor. Vi yo, no fue que se lo mostraron. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Y habían serafines. Es el único pasaje en toda la Biblia que aparecen estas criaturas espirituales, parecidas a los ángeles, pero con un llamado superior. Ellos están alrededor del trono de Dios. Y la escritura dice que tienen 6 alas, cubren sus rostros, sus pies, y con 2 vuelan. Y el uno al otro dan voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria.
La palabra serafín significa ser ardiente, del hebreo saraf, ser de fuego. También se les llama como las flameantes llamas del rayo, rayos de fuego del amor, o simplemente se le llama llamas ardientes. Tienen como cargo suyo la adoración en el cielo. No se dice cuántos hay. Solo leemos en este pasaje que adoran al Señor, que tal es la gloria y el esplendor del Señor, que ni aún ellos pueden ver el rostro de Dios, pero se lo tapan. Lo más alto que pueda haber en nuestra vida, nuestra cabeza, nuestro rostro, donde demostramos lo enojado, lo alegre, se lo tapaban. Pero lo más bajo de nuestra vida, que está representado por los pies, también está cubierto. Tal es la gloria de aquello que estaba viendo Isaías, que aún esos seres de fuego, esos seres ardientes, esas llamantes, fuego, que se pasean y se revolotean alrededor del trono de la gracia, claman día y noche: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y es interesante que cuando estos claman, los quiciales de las puertas, es decir, las bisagras de las puertas del templo, ¿sabe?, retumbaban, se movían, ¿sabe? Y me hace acordar al pasaje de Pedro, cuando Silas y Pedro Pablo y Silas fueron lacerados y fueron azotados después que echaron fuera un espíritu de adivinación. La Biblia dice que cuando era la medianoche, ellos cantaban himnos al Señor y los presos le oían. Y de repente, el lugar donde estaba tembló. Las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron y la gloria de Dios entró a ese lugar, porque dos hombres decidieron adorar al Señor antes que quejarse. ¿Sabe? Eso ocurre en el mundo espiritual y ocurre en el mundo material. Los serafines, mientras adoraban y clamaban, una nube llenó el lugar. Nube presente en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Nube presente cuando el templo de Salomón fue inaugurado. Nube que impidió que los sacerdotes pudiesen ministrar a causa de la chequiná del Señor, la presencia manifiesta de Dios, la gloria del Señor. Fue entonces cuando Isaías mira esta visión, que exclama: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías ya conocía el pasaje que se encuentra en Éxodo 33, verso 20, donde Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Isaías sabía que no se puede ver la gloria de Dios. Daniel, cuando vio la gloria de Dios, cuando vio parte del reflejo de la gloria de Dios, cayó como muerto y la fuerza le faltaron. El profeta Juan en la isla de Pasmo, cuando vio la gloria del Señor, cuando vio a Jesús, que sus ojos eran como llamas de fuego, dice la Escritura que cayó también a tierra como muerto. Tal es la gloria de Dios, que no hay hombre que lo pueda ver y vivir. La Escritura nos dice en 2 de Timoteo
Primera de Timoteo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, estamos hablando del Señor, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. Se ha corrido el velo. Se ha puesto de manifiesto la inmortalidad frente a la mortalidad, lo temporal frente a lo eterno. Es la gloria de Dios. Y fue en medio de esta revelación que Isaías pudo entender que él era un hombre, y no solamente era hombre, sino que era inmundo de labios. Y me llamó mucho la atención que Isaías no hablara de sus obras, sino que lo primero que habló Isaías fue acerca de la inmundicia de sus labios. Y más me llamó la atención cuando vi que, al igual que Isaías, Jeremías y Ezequiel, denominados los profetas mayores, no porque fueran viejos o porque hubiese más contenido en lo que, sino por lo extenso del material aportado, estos tres profetas tuvieron un encuentro con Dios, y en los tres casos, de alguna manera, el trato de Dios con ellos tenía que ver con la boca. Diga conmigo, la boca. Jeremías 1:9 nos dice que Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En Ezequiel capítulo 3 del 1 al 3 nos dice: hijo de hombre, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Pero aquí Isaías reconoce que hay algo que puede costarle la vida, y es un labio inmundo. Él sabe que hay un poder encerrado detrás de los labios. Él sabía que esa inmundicia en sus labios y su condición de habitar en medio de un pueblo inmundo de labios lo hacían a él exclamar: ay de mí que soy muerto. La palabra labio, escuche, yo me quedé sorprendidísimo con esto. La palabra labio, escuche, viene del hebreo chafá, que significa desnudar. Desnudar. ¿Será que esto tiene que ver con ese pasaje en Lucas capítulo 6, verso 45? ¿Qué dice? Lucas capítulo 6, verso 45. Chafá. Chafá significa desnudar. Cuando nosotros hablamos, escuche, desnudamos nuestro ser interior. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Usted quiere saber de qué está hecho una persona? Púyelo. ¿Sabe cuando? Recuerdo que cuando uno era chamo, y de eso no hace mucho, eso hace poquito, y nos machucábamos cuando hacíamos los carritos. Yo no era creyente, ya usted se imagina. Ahora nos machucamos. Gloria a tu nombre, Señor. Santo Jehová Dios, gracias que por tus heridas fui sanado.
De la abundancia del corazón tiene que hablar la boca. ¿Sí o no? Pero fíjese lo que es chafá. Mire lo que significa chafá. Comunica la idea de terminación. Es el límite. Es el margen. Para los hebreos, porque significa también palabra. Pero escucha una cosa curiosa. Significa también orilla. ¿Sabe qué es? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una orilla entre dos mundos. Entre el mundo del significado y el mundo del significante. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted escucha el símbolo fonético casa, usted reconoce ese símbolo fonético y dentro de usted se crea la imagen de una casa, ¿sí o no? De manera que el lenguaje es esa orilla que nos comunica entre algo que es un pensamiento y aquello que es real. Una cosa curiosa, ¿sabe? Y esto tiene sentido porque Jesús dijo en Juan capítulo 1 verso 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y fíjese, mientras que estaba sentado ahí leí y abrí la Biblia Scofield y en Juan capítulo 1 nos dice, fíjese lo que dice aquí, el comentario de Scofield. La palabra verbo en griego es logos y significan dos cosas: pensamiento o concepto. Significa también la expresión de un pensamiento o la declaración de un pensamiento. Quiere decir que cuando Dios en el Génesis dijo sea la luz fue. Quiere decir que cuando Jesús dice yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que yo veo y oigo del Padre, eso digo y eso hago. Quiere decir que Jesús es la expresión del pensamiento de Dios y que Él hace lo que el Padre le dice que haga. Quiere decir que cuando Dios dijo, todo lo creó a través de esa palabra. Y esto está en perfecta armonía cuando la Escritura nos dice, Proverbios capítulo 18 verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué le parece? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Significa también lo que está en Romanos 10 verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. La palabra es soteria, que significa protección, que significa salud, que significa liberación, que significa prosperidad. Quiere decir que cuando tú confiesas la palabra profética que te ha sido entregada, tú estás desatando para tu hogar, para tu vida, para tu familia, la bendición. Mire lo que dice Apocalipsis 11. 12, 11. Mire en qué se basa la victoria del creyente. Apocalipsis capítulo 12 verso 11. ¿Qué dice?
12:11. Y ellos le han vencido. Y si usted mira el pasaje, usted va a ver allí al acusador, a Satanás. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es el testimonio tuyo. Dile al que está a tu lado, es tu testimonio. Es tu palabra. Orilla. Zafá. Ayer nos daba una hermana allí. Me decía la hermana Nilda, me daba una palabra y ella me decía: por la fe entendemos que las cosas que fueron creadas se hicieron de las cosas que no se veían. Y si Dios hizo las cosas que ahora existen, cuando no existían, ¿cómo se hicieron? A través de la palabra. Esto es una cosa, hermano, tan tremenda que Mateo capítulo 12, verso 36 nos dice. Escuche esto. Porque muchas veces nosotros mismos nos quitamos la bendición de Dios por hablar de manera incorrecta. Mira lo que dice Mateo 12, versos 36 y 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, ¿sabe qué significa una palabra ociosa? Que no sirve para nada. De ellas darán cuenta en el día de qué. Porque por tus palabras serás justificados, o por tus palabras serás ¿qué? Condenado. ¿Qué quiere ser condenado? Nadie queremos ser condenados. El lenguaje, simbolizado en la escritura como una fuente de agua, como un timón que conduce nuestra vida. Santiago capítulo 3, verso 9 y 10. Nos dice que con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, a semejanza de Dios. Verso 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La palabra bendición, escuche, qué cosa tan curiosa. Viene del griego eulogía, de donde sale nuestra palabra en castellano, elogio. ¿Cuándo sabe usted que no está bendiciendo a una persona? Cuando no la elogia. ¿Cuándo sabe que está bendiciendo a una persona? Cuando usted la elogia. Bendecir significa, escuche, alabanza. Significa generosamente. Significa adoración. Hablar bien. Fundamentalmente, hablar bien. Cuando nosotros hablamos bien de Dios, estamos bendiciendo el nombre del Señor. Y Santiago decía que con esta misma boca bendecimos, pero también maldecimos. La palabra maldecir viene del griego katara, que significa imprecación, execración. Es una palabra compuesta. La primera parte, que es katá, significa bajo. Y la segunda es, escuche una cosa pero increíble, la palabra es oración. ¿Sabe la implicación de esto? Que cada vez que usted le dice a su hijo, cada vez que usted le dice a su esposa, o a su esposo, o a su vecino, o a su madre,
o a su suegra o a su lo que sea. Algo que la disminuye. Es como si usted estuviese haciendo una oración de destrucción para esa persona. Terrible. Que tú no sirves. Que eres un bueno para nada. Que vas a ser como tu padre. Que eres como tu madre. Falta de respeto. Que todos ustedes son unos inútiles. Catá. Bajo. Oración. Cada vez que sale de nuestra boca esas palabras, es como el poder creador, pero ahora es un poder de maldición, creando muerte, creando condenación, creando maldición. ¿Qué cosa? Es como si presentásemos a los mismos demonios del infierno, aquellas personas a las cuales nosotros maldecimos. Catá. Jeremías había caído en esa trampa satánica, ¿sabe? Jeremías había sido llamado por el Señor, Jeremías capítulo 15, verso 19. Y Jeremías tenía una misión. ¿Cuánto sabe que tenemos una misión? Dile que está a tu lado, hay una misión que cumplir. Pero Jeremías la descubrió rápido. El Señor se le presentó y le habló. Pero mientras que él cumplía el mandato divino, se le enredó, como decimos nosotros, la petaca. Se le levantaron sus consiervos profetas. El rey se le levantó todo. ¿Sabe por qué? Cuando a veces queremos hacer lo correcto, cuando a veces queremos hacer la voluntad del Señor, el diablo no se va a quedar tranquilo. Pero nos toca a nosotros obedecer hasta el final. Pero Jeremías estaba afligido. Y dice él en el libro de Jeremías capítulo 15, se está quejando con Dios. Y con toda razón, quizás. En el verso dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Y él pregunta: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Fíjese, yo quiero leerle cómo traduce una versión al lenguaje actual. Mire cómo le dice Jeremías al Señor: Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. ¿Cuántos están tomando el mensaje en esta mañana en serio? Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. Yo no ando de fiesta en fiesta. ¿Cuántos no andan? No, ninguno de nosotros. Ni me interesa divertirme. Prefiero estar solo porque yo estoy contigo y comparto tu odio por el pecado. ¿Cuántos odian el pecado? No todos, pero bueno, está bien. ¿Por qué tengo entonces, le preguntó al Señor, que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sana mis heridas? Realmente me decepcionas, le dijo el Señor. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Nosotros no lo decimos de esa manera, pero le decimos: Señor, pero si yo doy mis diezmos, si doy, Señor, voy para la iglesia, ¿por qué me pasa a mí esto? Si te soy fiel, antes era mundano, hijo del diablo, pero ahora que estoy cerca de ti, ¿por qué me pasa esto? Sé que algunos se han hecho esas preguntas, no aquí, en otras iglesias, pero Jeremías no había
no alcanzaba a entender el hecho de la prueba. Y sabe que le respondió. Me encanta esta respuesta de Dios en esta versión a Jeremías. Él le dijo: Jeremías, yo soy el Dios de Israel. O sea, Jeremías, no importa la forma que tú pienses, no importa que ahora mismo tú estés enrollado, yo sigo siendo tu Dios, yo sigo siendo tu Padre, yo te sigo sosteniendo, yo sigo viendo desde lejos tus pensamientos. Y quieres saber algo, Jeremías, yo te amo con amor eterno y he prolongado para ti mi misericordia. Y le dijo el Señor a Jeremías: si te vuelves a mí, si te vuelves a mí. Y yo me imagino a Jeremías: que me vuelva a ti, Señor, no me he alejado, no me acabas de escuchar. Pero sabes, se había alejado con sus palabras, se había alejado del Señor con sus quejas, se había alejado de Dios hablando de manera incorrecta. Fíjese lo que le dijo: si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor. ¿Sabe? Porque nos hacemos daño cuando comenzamos a poner en tela de juicio el amor de Dios. Nos hacemos daño. Nuestro corazón se desgarra. ¿Sabe? Porque si has perdido un ser querido, porque si has perdido un negocio. ¿Sabes una cosa? Hay una promesa de Dios para tu vida, y la promesa es esta: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a tu corazón, ni te lo has imaginado, son las cosas que Dios tiene preparado para ti si tú le amas y eres fiel a Él. Podrás servirme de nuevo, Jeremías. Pero mire lo que dice esta versión: si dejas de hablar tonterías, si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces serás mi profeta. ¿Sabe? Porque no podemos declarar una palabra profética a favor del hogar, a favor de nuestra vida. No podemos ser útiles al Señor si de nuestra boca sale agua dulce y agua amarga. No va a pasar lo que deseamos. Si cambias de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo. No le hagas caso a aquel que te está en este momento interrumpiendo. No le hagas caso a las circunstancias. No le hagas caso a tus sentimientos. Toma esta palabra profética, párate arriba de ella y di: Señor, creo en ti a pesar de las circunstancias, creo en ti. Párate en esta palabra según la cual el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Continúa diciendo: no le hagas caso al pueblo, son ellos quienes te deben escuchar. Eres tú quien tienes que cambiar tu hogar. Tú no esperes que tu hogar cambie. Eres tú quien tiene que comenzar a declarar mi palabra en medio de tu casa. Reprende al diablo, oponte al enemigo y declara quién es que manda en tu casa. No le hagas caso a ellos. Son ellos quienes deben escucharte. Dile que está a tu lado: ellos te deben escuchar. Pero mira la promesa de Dios. Si solamente cambiamos nuestra forma de hablar. Mira: yo haré que seas para este pueblo como un fuerte muro de bronce. Los malvados pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. Porque yo estaré contigo para librarte de su poder. Y mira cómo termina este pasaje en esta versión: yo te salvaré de esos tiranos, te lo juro que así lo haré. Te lo juro, dice el Señor.
Mira, hermano, yo creo que usted no entendió esto. El Señor ha levantado una palabra de juramento y Él te dice: yo te levanto, yo te protejo, yo te bendigo, yo derramo mi gloria sobre ti. Nuestra boca necesita ser tocada. ¿Sabe por qué? Porque Shafá desnuda nuestro ser. Nuestra palabra desnuda la bendición. Nuestra palabra desata aquello que está invisible en el corazón de Dios y lo trae a nuestro medio. Shafá. Los querubines tomaron del altar del Señor carbones encendidos y lo pusieron en la boca del profeta. ¿Sabe? La cruz de Cristo tiene que provocar cambios en tu vida y en mi vida. ¿Sabe? No importa que vayas al psicólogo, no importa que tengas dinero, no importa que tengas inteligencia. Nuestra boca necesita ser tocado por el altar de Dios, por el fuego de Dios que quita, que limpia, que execra, que lanza fuera toda la inmundicia de nuestro corazón. Solo cuando mi vida es tocada por la cruz, solo cuando el altar, el sacrificio de Jesús es para mí una realidad, yo puedo vivir de manera distinta. Solo cuando Cristo gobierna en mi corazón, cuando yo tomo la cruz cada día y prefiero obedecer a Dios antes que el hombre, es que Dios se levanta para protegerme, para librarme, para bendecirme, para prosperarme, para rodearme. Cuando Isaías dijo que era inmundo, Dios entonces, escucha, Dios entonces le dio una orden a un serafín. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Nos creemos grandes y fuertes, limpios y puros, pero con cuánta frecuencia deshonramos a Dios con nuestras palabras, deshonramos a Dios con nuestras acciones. Cuando Isaías reconoció su pecado, reconoció su necesidad, fue entonces cuando Jehová Dios de los ejércitos le dijo a un serafín: ve y toma del altar y toca los labios del profeta. No fue antes sino después que sus labios fueron tocados por Dios, cuando él pudo oír. ¿Sabes? Hasta que tus labios no sean tocados por la cruz, no vas a poder oír la voz de Dios detrás de tus espaldas diciendo: este es el buen camino, andad por él. Este es el descanso. Hay gente que no tiene descanso en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no para de hablar y de hablar y de hablar cosas malas. Si tú no tienes algo bueno que decir de alguien, cállate la boca. Cállate, porque lo estás maldiciendo. El profeta tuvo la experiencia del toque del carbón encendido. Y fue después, verso 8, que oyó la voz del Señor. Dios te quiere llevar a otro nivel. Algunos han tenido una experiencia, como cuando comenzó diciendo Isaías: vi yo al Señor. Pero Dios te quiere llevar más allá del ver. Él te quiere llevar a ese lugar donde Él te hable y donde tú reconozcas la voz del buen pastor. Él quiere llevarte a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de gloria. Él quiere que tú puedas reconocer su voz, que Él pueda darte una dirección y que tú puedas ir en esa dirección. Fue cuando Él recibió el toque eterno, cuando Él oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros?